¿Vale? Venga. Gracias. Buenos días, yo soy Elena Almazán, ya os han presentado a mi compañera Marilu Puertas. Trabajo en el Hospital Portallero, como han dicho, y voy a intentar explicaros un poco cómo se hace el diagnóstico de retina por imágenes. No sé hasta qué punto estáis especializados cada uno en esta zona, no sé de qué aparatos tenéis en cada óptica, pero bueno, yo lo que quiero hacer es un repaso de todos los aparatos que tenemos, o casi todos, porque tenemos una infinidad absoluta, pero quiero que podáis tener un informe de un oftalmólogo y haya una prueba de verde indocianina y, por ejemplo, podáis saber para qué sirve y que aquellas que tenéis vosotros, las pruebas que podéis hacer en las ópticas, le sacáis el mayor rendimiento posible. Realizando un repaso por la historia, Jackman y Webster fueron los primeros que realizaron una foto del fondo de ojo con este aparato tan rudimentario, y la primera vez que de verdad se obtuvo una retinografía fue por el famoso Zeiss, que lo conoceréis todo por la múltiple aparatos que obtenemos ahora de él, y esta fue la primera foto de fondo de ojo que se hizo en la historia. Era muy rudimentaria, pero en aquel momento ya se vio que iba a ser una revolución en el mundo de la oftalmología. Luego, en 1978 fue ya cuando se hizo el primer retinógrafo digital. Veis que no, con el contraste de la luz no se puede ver casi nada, pero fue el inicio de una gran historia en la retinografía. Vamos a hablar un poquito de todas las técnicas de imagen. Empezaremos por las más básicas, que son las que tenemos desde hace años, como son la retinografía, la angiografía fluoresceínica, el verde indocianina, la autofluorescencia, la OCT y la ecografía ocular. Estas son dos imágenes. Creo que lo más importante primero es saber qué es normal en una retinografía. Podemos ver las papilas, en las cuales tenemos que valorar el color, que tengan una forma definida, que no estén los bordes borrados, que no haya hemorragias, que tenga un buen anillo neuroretiniano, que es muy importante para el diagnóstico en glaucoma. También debemos valorar los vasos, que tengan una morfología normal, el largo vascular, que no haya oclusiones, que no haya hemorragias alrededor de los vasos. Tenemos que ver el parénquima retiniano, en el cual vemos la región de la fovea, que es la zona más oscura por el pigmento de la mácula, y el resto de la retina, que no tenga ninguna otra alteración. En cuanto a la angiografía fluoresceínica, esta es una imagen de angiografía fluoresceínica en la que veis que el contraste, que es la angiografía, rellena todos los vasos de la retina, pero sin salir de los vasos, sin difundir al parénquima. Esto es por la barrera hematoretiniana, que impide este paso del contraste de la fluoresceína al parénquima retiniano. Aquí podemos ver las distintas fases de una angiografía fluoresceínica. Yo entiendo que esto probablemente no lo podáis hacer en las ópticas porque necesita de una enfermera que coja una vía, que ponga contraste, pero es muy importante saber por lo menos de qué hablamos cuando veis un informe de una angiografía fluoresceínica. Es una técnica que cada vez está un pelín más en desuso, porque ya sabemos que se ha introducido la OCTA y otras nuevas técnicas que no necesitan de este contraste, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque siempre que ponemos un contraste a un paciente puede dar una reacción adversa, por lo cual se tiene que hacer en un ámbito hospitalario. En esto sí que tenéis vosotros una ventaja gigante con la OCT, que no necesitáis este contraste. Entonces aquí podemos ver cómo primero se rellena la coroides, ¿vale? La difusión difusa en la zona de la coroides, de la fluoresceína. Luego empiezan a rellenarse las arterias, que se rellenan como al 1 o 2 segundos después de introducir el contraste. Después del relleno de las arterias, aquí no sé si lo podéis ver muy bien, pero empieza un flujo laminar en las venas, es decir, se rellena la parte de la pared de las venas de la retina. Posteriormente podemos ver una fase en la que tanto las arterias como las venas están rellenas de contraste, y finalmente vemos cómo se va aclarando todo el contraste por la retina. Hay varios patrones patológicos que podemos ver en la angiografía fluoresceínica. No sé si podemos apagar un poco las luces, aunque sea esta zona de aquí, para que se vea mejor. Sí. Bueno, si no, igual lo podéis ver mejor en esa pantalla, si queréis fijaros también. No. Bueno,
Si os fijáis un poquito en esta pantalla, que justo estas imágenes se ven mejor, podemos ver varios patrones patológicos. Uno de ellos es la hipofluorescencia, en la cual se produce un bloqueo, o sea, un déficit de contraste que puede ser por varias causas. Una de ellas puede ser una isquemia, una zona de hipoperfusión, en la cual la retina tiene una oclusión vascular y no llega el contraste a esa zona de la retina, o puede ser también por bloqueo, como podemos ver aquí, igual aquí se ve un poquito mejor, una imagen con una hemorragia, una gran hemorragia en la retina que produce un bloqueo de la visión del contraste. El contraste llega por debajo a esa zona, pero la sangre por delante bloquea el contraste. Hay otros patrones que son de hiperfluorescencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver una patología arterial inflamatoria en la cual se produce una fuga de contraste en una zona de las arterias que está patológicamente inflamada. Aquí también podemos ver fuga de contraste en un paciente con una retinopatía diabética proliferativa que tiene una panfotocoagulación retiniana, y podemos ver una imagen de una membrana neovascular diabética con fuga de contraste. En cuanto al verde de indocianina, es una técnica un poquito más específica. Esta es una técnica de verde de indocianina normal, en que solo se pone el contraste en vez de la fluoresceína, el verde de indocianina. Es muy útil para valorar la patología coroidea y todo el espectro de enfermedades paquicoroideas. Ahora está muy de moda, no sé hasta qué punto conocéis un poco el tema del asunto, de las serosas centrales y de todo este tipo de patologías paquicoroideas, en el cual se valora muy bien con una angiografía con verde de indocianina. En esta técnica se combinan las dos, la angiografía por verde de indocianina y la angiografía fluoresceínica, de forma que podemos ver tanto la patología vascular retiniana como la de la coroides. En cuanto a la autofluorescencia, en la autofluorescencia lo que se resalta es el pigmento natural de la retina, sin necesidad de un contraste. Se resalta la lipofucsina, ¿vale? Entonces, en esta imagen podemos ver cómo todo el parénquima que tiene la lipofucsina capta, y la zona de los vasos, muy importante para diferenciar esta imagen, que a primera nos puede dar un poco de confusión si no sabemos un poco del tema. Esta imagen, los vasos son negros, porque en los vasos no hay lipofucsina, no hay el contraste natural de la retina. Sin embargo, en el parénquima sí que se ve toda la captación, que en algunos casos de acúmulo de lipofucsina en la zona de los fotorreceptores, sí que podemos ver patrones de hiperfluorescencia, como por ejemplo aquí. Esto es una distrofia en patrón, ¿vale? Se llama distrofia en patrón de alas de mariposa por la zona que adquiere de alas, y aquí hay un acúmulo de hipofusina en los segmentos externos de los fotorreceptores, por una disminución de su degradación en este tipo de patologías hereditarias. En cuanto a la OCT, pues bueno, sabéis que ha habido un avance enorme en las técnicas de OCT en los últimos años. Podemos obtener imágenes, esto es una reconstrucción, pero podemos obtener imágenes tan espectaculares como esta, que ya casi dan un nivel histológico de todo el ojo. Y tenemos la angiografía, la angio-OCT, de la cual me han dicho que tuvisteis un taller ayer, no sé si quiénes estuvisteis, pero que me han dicho que fue muy interesante. Es muy importante hacer un repaso primero anatómico. Supongo que conoceréis las capas de la retina externa y la retina interna. La OCT nos da casi un dibujo histológico a nivel histológico, pero en momento real, de todas las capas de la retina. Tenemos capas hiperreflectantes y otras un poquito hiporreflectantes. Luego están las capas de la retina externa, que son 4 capas hiperreflectivas, como la membrana limitante interna, la región del elipsoides y los fotorreceptores, los interdigitantes y el EPR. Es muy importante el conocimiento de todas estas capas para valorar la patología retiniana. También hay nuevas técnicas de OCT, como es el strip sort y el ERI, en el cual no solo se valora la retina, sino también llega a capas más externas del ojo, como es la coroides. Podemos medir la coroides, podemos ver la distribución de los vasos de la coroides en la capa de Halley-Salter, y podemos ver también la coriocapilar. Entonces eso nos da un avance grande para todo lo que he dicho ya de las patologías papicoroideas. Esto es una técnica de ERI con el Heidelberg, en el que podemos ver cómo se ve perfectamente la distribución de las distintas capas de la coroides.
no solo se valora la mácula con la OCT, sino que también se valora el nervio óptico. En el nervio óptico, la OCT nos hace un análisis de densidades y podemos valorar la capa de fibra nerviosa retiniana, que es muy importante, como ya sabéis, para el glaucoma. No solo nos tenemos que fijar en que en el circulito salga todo en verde, que es lo que más nos llama la atención, sino que es muy importante, y esto yo creo que sí que a vosotros os puede servir en la técnica de la OCT diaria, es que tiene que estar muy bien segmentada. Para una buena valoración de la capa de fibra nerviosa retiniana, la OCT tiene que tener la segmentación de las distintas capas bien realizada, si no, no va a ser capaz de captar la imagen. No solo nos tenemos que fijar en los diagramas en verde, no sé si tendréis Heidelberg o Tritón en vuestras ópticas, pero sino también nos tenemos que ver cómo es el patrón. Aquí, si está cerca de la zona roja, aunque salga en la verde y aquí salga en verde, podemos intuir una zona un poquito más patológica. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que ya no solo tenemos herramientas como la lámpara de hendidura, en la cual aquí podemos ver una pseudoexfoliación, que es una patología que produce glaucoma. No solo vemos la papila óptica con la excavación glaucomatosa, no solo vemos el campo visual, sino que ya obtenemos imágenes de OCT con una gran capacidad de detectarnos daño glaucomatoso. En cuanto a la ecografía ocular, simplemente trae algunas imágenes. Inicialmente teníamos imágenes tan rudimentarias como esta, pero con el avance de las técnicas, aquí podemos ver, por ejemplo, una ecografía ocular normal, un estafiloma por una miopía o un desprendimiento coroideo con esta imagen de Kissenbergs. Luego hay nuevas técnicas de imagen que están evolucionando en estos últimos años, como son el campo amplio, que puede utilizarse tanto para la retinografía, la geografía fluoresceínica, el breve indocianina y la autofluorescencia. Creo que esto es bastante útil en vuestro caso, porque simplemente con una foto en una óptica se puede llegar hasta las zonas más periféricas de la retina y ver cosas que hasta el momento, sin una dilatación ocular y sin una buena exploración con una lente, era muy difícil de ver. Estas son imágenes de campos amplios. Hay veces, no sé si lo veis aquí, que se ve un poquito el defecto de las pestañas, pero bueno, son imágenes que llegan hasta la máxima periferia de la retina y se pueden llegar a ver, no sé hasta qué punto veis, se pueden llegar a ver lesiones que haciendo una simple retinografía del polo posterior pasarían inadvertidas, como es por ejemplo esta cicatriz, parece de toxoplasma, que en una simple foto de fondo de ojo no veríamos. Entonces aquí podemos ver otras dos imágenes, aparte solo también del polo posterior. Es muy importante cuando un paciente viene con un desprendimiento de vitrio, viene con moscas, va a la óptica, pregunta. Con una retinografía de campo amplio podríamos ver las zonas de la retina periférica que tienen degeneraciones que son susceptibles a producir un desprendimiento de retina. En estos casos sí que podríais vosotros indicar al paciente, bueno, pues sí que debería ir al oftalmólogo, tiene aquí parece una pequeña lesión que puede inducir a la producción de desprendimiento. Se pueden llegar a ver los desgarros justo después del desprendimiento de vitrio. O sea, que un paciente sintomático que lo primero que dice, voy a urgencias, no voy a urgencias, voy a pasarme por la óptica, pues con una retinografía de campo amplio podéis llegar a ver las zonas más periféricas de la retina, incluso diagnosticar desgarros por el desprendimiento de vitrio. Bueno, aquí estas son otras retinografías de campo amplio con el Clarus, que la verdad es que da unas imágenes espectaculares. Aquí hay una metástasis. Bueno, pues todas estas patologías, ¿vale? Aquí podemos ver múltiples hemorragias en todo el fondo de ojo por una obstrucción de vena. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una panfotocoagulación retiniana de un diabético, ¿vale? Una foto de polo posterior igual casi ni siquiera llegaría hacia la zona de panfotocoagulación retiniana, pero esta es una panfotocoagulación retiniana extensa en un paciente con una retinopatía diabética proliferativa que ha tenido que ya llegar hasta este punto.
Bueno, estos son fotos del clarus también, que dan bastante campo amplio. Podemos ver una zona de una atrofia macular, una MER, no sé si lo podéis ver. Esto sí que, igual, si queréis que explique un poquito más. La membrana hiperretiniana es como una membrana que arruga la retina y produce una atracción que puede llegar a producir agujeros maculares, puede llegar a producir quistes, y aquí en el fondo de ojo, que es lo que supongo que la mayoría tendréis, una retinografía, se puede ver este celofán como si cubriéramos la retina con un papel celofán. Eso se va a ver muy bien luego en la OCT, tengo alguna foto luego. En cuanto al campo amplio, ver que la zona de PDRS, que es la zona clásica en la que se cogen las fotos de la retinografía, solo llega hasta esta zona. Sin embargo, el campo amplio aumenta mucho la zona y podemos ver, por ejemplo, aquí, en una parte que casi no veríamos patología de isquémica, aquí hay zonas de hipoperfusión que nos perderíamos solo realizando fotografías con el ETRS. También se puede hacer autofluorescencia de campo amplio. En esta autofluorescencia, por ejemplo, se ve la lipofucsina acumulada en una distrofia tipo Stargardt, con los spikes que se ven todos por ahí, que son los clásicos de esta patología. Bueno, este es el otro ojo del Stargardt. Y aquí quiero enseñaros como, por ejemplo, un verde indocianina en una foto del polo posterior. ¿Cuánta información nos perderíamos? Esto sería un campo amplio que llega por debajo de las venas corticosas, y esto sería un ultracampo amplio. Aquí quiero que veáis que el ultracampo amplio se llegan a ver las venas corticosas. Vale. Y en cuanto a la angio-OCT, ¿vale? Es una extensión funcional de la OCT que muestra los vasos detectando el flujo sanguíneo. No necesita contraste, es lo que antes os he mencionado. Es muy importante para vosotros que el contraste es una cosa que os limitaba, no se podía hacer en las ópticas. La angio-OCT es una técnica que nos permite ver la vasculación retiniana, todos los vasos, sin utilizar contraste. La base de la OCTA es un escaneo repetido de una misma región y analiza los cambios entre ellos, de forma que donde haya flujo sanguíneo, donde haya movimiento, es lo que la angiografía va a detectar y va a plasmar en su imagen. Entonces, las estructuras estacionarias muestran pocos cambios, mientras lo que pasa es que la estructura de movimiento, como el flujo sanguíneo a través de los vasos, muestran estos cambios en la imagen. Aquí podemos ver una retinografía en la que vemos un exudado algodonoso, es una pequeña zona de infarto retiniana que puede deberse a múltiples patologías, y que aquí en la retinografía se ve como una zona en la que no hay flujo sanguíneo por esta isquemia. Es muy importante, como ya he dicho, saber las distintas capas de la retina. Aquí se ven los patrones, las zonas donde la retina está perfundida, y en la angio-OCT podemos ver distintos plexos. El plexo superficial, que está en la parte más interna de la retina, el plexo capilar profundo y la coriocapilar. Después vendría la coroides, ¿vale? Aquí tenemos las imágenes de la angio-OCT con los distintos plexos vasculares y el análisis que hace el aparato de las densidades vasculares en la zona. Es importante saber la anatomía de los plexos, ¿vale? Este es el plexo superficial, en el cual podemos ver todas las arterias que llegan a la zona de la retina, y la zona de la fóvea, que es avascular, como sabéis. La zona de la fóvea es la zona de máxima visión, entonces el paso de vasos a través de ella nos dificultaría esta precisión máxima que necesitamos nosotros para la visión. Entonces aquí podemos ver el ZAF. El ZAF es la zona avascular foveal. Aquí es la parte del plexo capilar profundo, y como vemos aquí, podemos medir el ZAF. El ZAF está alterado. Para los que tengáis angio-OCT, se habla mucho ahora de los pacientes diabéticos, aquellos que todavía no tienen una retinopatía diabética en fondo de ojo, no se ven microaneurismas, no se ven hemorragias, no se ven exudados, pero ya hay un paciente que empieza a tener un poquito de descontrol, que no lleva un control tan estricto de su diabetes, y podemos llegar a ver cambios microvasculares muy pequeñitos que no serían detectables ni por una CT normal, ni por una angiografía fluoresceínica, ni por una foto de fondo de ojo.
como sería la alteración del TAF. El TAF empieza a desestructurarse y empieza a perder vasitos pequeñitos, que como sabéis es un inicio de diabetes. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa que me parece muy útil también del angio-CT. Vemos una alteración aquí del EPR, es un paciente que viene por metamorfosia, ve que las imágenes están torcidas. Vemos aquí una pequeña alteración del EPR, pero no vemos fluido. No sé si lo veis mejor en la otra foto, pero no se ve ninguna imagen hiporreflectiva de líquido intrarretiniano, que es lo que nos indicaría a nosotros la necesidad de un tratamiento con anti-ER, ¿vale? Entonces, si seguimos a este paciente, le hacemos una OCT el primer día, ya empezamos a ver aquí en la retina externa, donde no debería haber la vasculatura, empezamos a ver una pequeñita imagen de vasos que, si hacemos el seguimiento del paciente en 4 o 5 días, ya empieza a haber un poquito de fluido y ya empezamos a ver la membrana, con una densidad vascular aumentada en esa zona donde no debería haber vasos, ¿vale? Entonces, esto es muy útil porque después de ver a este paciente que vemos una alteración del EPR pero en la que no vemos actividad, gracias a la OCTA podemos decir, vale, a este paciente es necesario hacer un seguimiento estrecho, vamos a vigilarlo muy de cerca porque probablemente está desarrollando una membrana vascular. Esto era un paciente con un RAP, con un tipo de degeneración macular. Bueno, pues la imagen que hemos dicho imita un angiograma inducido por el movimiento del tejido en lugar de una inyección de contraste. Y es una técnica que puede realizarse de forma rápida y repetida en cada visita. O sea, una angiografía nos planteamos cuándo hacerla, cuándo no, por los posibles efectos secundarios que tiene la fluoresceína. Sin embargo, esta prueba podemos hacerla de forma muy sencilla en todas las consultas, en las ópticas, en muchos centros, y no tienen contraindicaciones. Y además pueden generar estos datos en 3D de la microvasculatura retiniana, que no es capaz de enseñarlos la angiografía. Aquí podemos ver la reconstrucción en 3D de una angiografía en un paciente con un edema macular, y puede darnos imágenes tan bonitas como esta, que muchas veces a los pacientes también les ayuda a entender su patología. El diagnóstico por OCTA sí que tiene algunas limitaciones, como es que no detecta la fuga de contraste, porque él solo detecta si hay movimiento o no hay movimiento. Pero una cosa que detecta la angiografía fluoresceínica es la fuga de contraste, y esto es una limitación que no nos puede aportar la angio-CT. Sin embargo, sí que podemos ver cambios estructurales que nos hagan pensar que en esa zona hay fuga de contraste. Esto es otro ejemplo de cómo la angio-CT puede diagnosticarnos patologías bastante espectaculares. Esto es una patología llamada Machtel, son unas telangiectasias maculares, las cuales se ve aquí unas alteraciones en la OCT y en el fondo de ojo, que podemos ver, pero que claramente con la OCTA, se puede ver cómo esta telangiectasia, que se forma este penacho de vasos que altera el TAF, la zona vascular foveal, suelen estar en temporal. Son esta zona de vasos que produce espacios quísticos en la retina. Es una patología que no necesita tratamiento anti-VEGF, solo seguimiento. Otra de las últimas técnicas de las que ya voy a hablar, que no está en muchos centros, pero que bueno, parece que está empezando a tener su auge, es el multicolor. Es una imagen en la que se producen distintas longitudes de onda que capta tanto la zona más superficial de la retina, la zona intermedia, como la zona más profunda. Y nos permite ver imágenes en 3 dimensiones y captar en una sola imagen tanto patología de las capas internas de la retina, como patología de las capas medias, como patología de las capas superficiales. Vemos muy bien aquí cómo se ve una patología de las capas externas y más internas de la retina, una membrana retiniana que está traccionando. Aquí podemos ver una imagen de unos pliegues coroideos, son las capas más profundas de la retina, y aquí podemos ver una degeneración macular con múltiples drusas y una zona de fibrosis. Podemos ver como en multicolor, una imagen en 2D de una retinografía normal, podemos llegar a ver
la imagen casi en 3D. Esta visión de las 3 capas de la retina hace que podamos captar imágenes que den una sensación de 3 dimensiones y nos puedan hacer valorar distintas patologías. Aquí podemos ver como en un infrarred, que se ve muy bien el defecto de capas de fibra nerviosa glaucomatoso, sin necesidad de infrarrojos. En una imagen de multicolor también podemos ver este defecto de capa de fibra nerviosa retiniana que se produce por daño glaucomatoso. Aquí podemos ver muy bien cómo es una retinografía normal y cómo es una retinografía con un multicolor, en la cual se ve la imagen mucho más en 3 dimensiones, se ven los vasos en relieve y se puede valorar mucho mejor la patología. Es una imagen que es muy sensible en aquellos casos de opacidad de medios. En este paciente, por ejemplo, que tiene un poquito de hemovitrio debido a su retinopatía diabética proliferativa, no podemos ver casi la retina en una imagen de fondo de ojo normal. Sin embargo, en el multicolor sí que vemos mucho mejor la patología retiniana, ya que esquiva un poco esa opacidad de medios que tiene el paciente. Voy a ir un poquito más rápido, que si no, no va a dar tiempo, que tengo muchas fotos. Esta es una imagen de unas dilataciones vasculares con mucha activación lipídica. Vale. Y luego os quería hablar un poquito de patologías vasculares que podemos diagnosticar con este tipo de técnicas de imagen. Empezando por la degeneración macular exudativa y la no exudativa. Aquí podemos ver, por ejemplo, una degeneración macular exudativa. Vemos pequeñas drusas, alteraciones del EPR y una membrana tipo 1 en la que se ve la doble capa de la separación entre el EPR y la membrana del Bruch, con este efecto ventana hiperreflectivo y con estos quistes intrarretinianos que nos hacen pensar en fluido y actividad. Podemos ver como en esta patología, la degeneración macular exudativa, que tenía una agudeza visual corregida del 0,3, al realizar terapia intravítrea mejora la agudeza visual. Es muy útil en estos casos la GCT, en la cual podemos ver perfectamente la membrana neovascular. Esta es la imagen de la membrana y este es el paciente una vez tratado, las fotos de fondo de ojo y la mejoría de la agudeza visual después del tratamiento anti-V. Aquí podemos ver que la membrana persiste, pero que el fluido intrarretiniano, que es el que nos indica a nosotros actividad, ha desaparecido. Aquí podemos ver como una membrana, podemos ver la membrana, podemos ver el aumento de densidad vascular y podemos ver, por ejemplo, aquí, este es el ojo contralateral del paciente. Es una imagen de una retinopatía, de una degeneración macular no exudativa, en la cual no vemos fluido, simplemente vemos unas alteraciones del EPR que sin una geografía, una OCTA, no podríamos llegar a distinguir esta membrana. Esta membrana quiescente es una membrana que no produce fluido y que se mantiene estable durante los meses. Eso no indica que sí, que está ahí la membrana, pero no es necesario tratar. Pero hay que vigilar, es un ojo que hay que vigilar. Vemos perfectamente aquí la membrana. Y luego, en cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, aquí podemos ver una imagen de una membrana neovascular, cómo se ve en la retinografía, cómo se puede ver mucho mejor definida en la OCTA. Es una membrana neovascular secundaria a una retinopatía diabética proliferativa, son unos vasos inducidos por isquemia. Aquí podemos ver como en un paciente que, así a simple vista, simplemente tiene una zona de fotocoagulación superior, pero no parece tener mayores alteraciones en la retina, no se ven claramente zona tipo perfusión en la retinografía, pero podemos ver como en la OCTA estas zonas, aquí se puede distinguir un poquito de disminución del patrón vascular, pero claramente si vemos el mapa de densidades, vemos todas estas zonas. Como ya os he dicho, en los pacientes diabéticos hay cambios previos a una retinopatía diabética que se puede ver en fondo de ojo y uno de ellos es la disminución del patrón vascular generalizado en toda la parte del polo posterior. Esto solo lo podríamos ver con una OCTA
y es un signo precoz de retinopatía diabética que podemos hacer que los pacientes desde el inicio empiecen a controlarse bien la diabetes, podemos hacerle conscientes de su patología, podemos enseñarle las imágenes donde se ve, que para ello es muy importante, son pacientes que normalmente no tienen mucha conciencia de la enfermedad, y ver imágenes en las que se ve la disminución de sus vasos y decirle que esto es un reflejo, al final la retina es un reflejo de lo que pasa en todo el cuerpo. Ver que esta disminución de vasos puede afectar a su salud les hace comprender un poquito mejor su patología. También tenemos otras alteraciones vasculares, como son las oclusiones venosas. Aquí podemos ver una retinografía de fondo de ojo con múltiples hemorragias que siguen el trayecto de la arteria temporal inferior, como se ve en la angiografía fluoresceínica, esta zona de hipoperfusión vascular, y como esto está produciendo una inflamación en la zona de la mácula con un edema macular quístico. En cuanto a la miopía, ya sabéis que una de las patologías vasculares que produce la miopía son las membranas neovasculares miópicas. Es verdad que la OCTA es un poquito complicada de realizar en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen longitudes axiales altas, en torno a los 30 ya va empezando a ser bastante difícil, pero nos da imágenes muy bonitas de esta patología neovascular y de cómo se produce. Además, no solo vemos los quistes intrarretinianos, la zona de fluido que está indicando actividad de la membrana, sino que también podemos ver la coroides, la distribución de los vasos coroideos, los vasos perforantes que llegan a la membrana y toda la esclera. Aquí podemos ver esta imagen de una membrana neovascular que se ve claramente en la angio-CT. Como podemos ver la imagen neovascular en la retina externa. Aquí tenemos otra imagen de una membrana neovascular. Y aquí esta imagen es muy bonita, en la cual se refleja como una membrana neovascular que vemos en la OCT, que vemos en la angiografía, se refleja exactamente de la misma forma, casi un patrón idéntico al de la angiografía fluoresceínica. Sin necesidad de poner el contraste al paciente, aquí estamos viendo casi el mismo, o sea, podemos hacer un diagnóstico exactamente igual y con la misma definición que si hiciéramos una angiografía fluoresceínica. Aquí vemos la densidad vascular de esa lesión. También podemos ver con la OCT patrones de alteración en los miopes, como son las retinosquisis producidas por las longitudes axiales tan enormes que tienen estos pacientes y por las membranas epirretinianas que traccionan y producen esta retinosquisis de las capas externas e internas de la retina, y cómo esto puede llegar a producir agujeros maculares. Esta es la MER de la que hablábamos antes, que es este tejido que frunce la retina y puede llegar a tirar de ella y producir patología como es estos agujeros maculares tan frecuentes en los pacientes miopes. También está desarrollándose ahora técnicas de ultracampo amplio en OCT. Son muy útiles para los pacientes miopes, se pueden ver todos los estafilomas y las zonas de retinosquisis, tanto interna como externa, y las zonas de tracción que producen estas membranas epirretinianas, que nos ayudan a valorar en su conjunto toda la patología del ojo. Esto es un estafiloma miope. Aquí también podemos ver un estafiloma con una zona de mácula en cúpula central y una retinosquisis de capas externas en esta zona. Y bueno, como conclusión, el estudio de las enfermedades de la retina mediante imagen multimodal nos permite tener un mejor conocimiento del problema del paciente. Se han descrito nuevas enfermedades de la retina con estas nuevas tecnologías que antes no podíamos diagnosticar porque no llegábamos hasta ese nivel histológico que tenemos ahora, y que el campo amplio será el futuro, ya que podemos llegar a la máxima periferia de la retina sin necesidad muchas veces de dilatar al paciente, y bueno, pues el ultracampo amplio, que son las zonas que llegan por fuera de la corticosa, se está llegando, y la óptica adaptativa y el multicolor están todavía en desarrollo, pero que llegarán próximamente para quedarse. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna patología, no sé más o menos qué nivel teníais y hasta dónde sabíais, si no sabíais de patología retiniana, pero espero que os haya servido de algo.